Buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de bombas difusión. En particular, en esta presentación, en esta sesión, vamos a ver las bombas PCA y las bombas de infusión enteral y otra. Entonces, vamos a dar inicio. Las bombas PCA es control analgésico del paciente, liberan medicación para aliviar el dolor del paciente bajo demanda. Se activa a través de un interruptor de mano. Son programadas con la concentración de droga y el volumen de la dosis con un intervalo mínimo y una dosis máxima. Es decir, vean ustedes aquí. Aquí tenemos al paciente y en la mano tiene un control con un botón, de modo que puede hacer que se infunda un analgésico, generalmente es un opioide, para calmar la intensidad del dolor que sufre. De modo que al oprimir el botón, aquí hay un botón, el control, la bomba, libera más medicamento que viene en este suero, lo libera hacia una vena a través de un catéter, de los que ya hemos hablado, al paciente. Y el paciente ya va a sentir que el dolor se le calma. De modo que esto es bajo demanda del paciente. ¿De acuerdo? En 1963 se demostró que pequeñas dosis intravenosas de opioides proporcionan un alivio más eficaz del dolor que las inyecciones intramusculares convencionales. Posteriormente, en 1968, se evaluó la respuesta analgésica a pequeñas dosis intravenosas de opioides dadas a demanda del paciente y por una enfermera en 1971. Es decir, se hizo este estudio. ¿Cómo es la satisfacción del paciente de liberarse de un dolor fuerte, ya sea a demanda a través de una máquina o bien por las inyecciones de una enfermera? Se observó que la administración frecuente de dosis intravenosas de opioides por las enfermeras a un gran número de pacientes era poco práctico y con un costo alto. De este modo, desde finales de la década de los 60, se ha desarrollado esta tecnología PCA. Los prototipos fueron desarrollados por Setcher, Forrest y colaboradores, y Kerry Santo con estas máquinas bajo demanda. En 1976, la primera bomba PCA disponible comercialmente fue el Cardiff Palliator, que fue desarrollada en la Escuela Nacional de Medicina de Gales. Desde entonces, los dispositivos PCA han evolucionado enormemente en la sofisticación tecnológica, la facilidad de uso, flexibilidad y portabilidad. En 1980, los doctores Austin, Stapleton y Matter postulan los principios farmacológicos que son la base para el PCA intravenoso. Administraron pequeños incrementos de la meperidina. Esto es un narcótico analgésico que actúa como depresor del sistema nervioso central y se utiliza para aliviar el dolor de intensidad media o alta. Midieron las concentraciones en plasma y pidieron a los pacientes calificar el nivel de dolor para encontrar la curva de concentración-efecto de los analgésicos opioides. Ahorita vemos en la figura de lo que se trata.
Con un aumento mínimo de la concentración de meperidina de un 3 al 5%, más administrado que la concentración máxima asociada con dolor severo, a esto le vamos a llamar o se le conoce como MCP, Maximum Concentration Still Associated with Severe Pain, el dolor disminuyó drásticamente. Vean ustedes, aquí tenemos un dolor severo del paciente, calificado por él mismo. Aquí dolor moderado y nada de dolor. Entonces, con las diferentes concentraciones del opioide, encontraron que con un aumento de un 3 al 5% de él, llegaban a una extinción del dolor. La menor concentración a la que se alivió el dolor se denomina concentración efectiva mínima analgésica, conocida como MEAC, esta de acá. Entonces, la analgesia mínima se consigue con mínimos incrementos del opioide hasta llegar al MEAC, es decir, con mínimos incrementos de aquí para acá ya llegaban a la extinción del dolor, lo cual marca la diferencia entre el dolor agudo y analgesia. Esto difiere según el tipo de paciente, por supuesto, ¿verdad? De la corpulencia del paciente, su constitución física, su salud en general, etc. Vean aquí tenemos la extinción del dolor, MEAC, y aquí ya el inicio del dolor fuerte. De modo que tenemos esta ventana de trabajo de los PCA. Aquí se hace la comparación de la administración del opioide por una enfermera y con el PCA. De modo que esta es la dosis intramuscular convencional dada por la enfermera y esta es la dosis bajo demanda del PCA que, bueno, el paciente es el que oprimiendo el botón libera esos bolos de analgésico. De modo que aquí la enfermera inyecta el analgésico, hace efecto, toma un tiempo para hacer el efecto, finalmente llega a un efecto máximo de sedación y va disminuyendo el efecto conforme pasan las horas hasta tener otra vez un dolor moderado y un dolor severo. Aquí se queja el paciente y la enfermera le vuelve a inyectar el opioide, empieza a hacer efecto, llega a un máximo y empieza a decrecer su efecto conforme pasa el tiempo hasta otra vez llegar al punto inicial. Comparado contra el dispositivo bajo demanda del paciente, entonces aquí vemos cómo la satisfacción del paciente es mejor y solamente con un incremento mínimo del opioide. La PCA es una manera de administrar medicamentos para el dolor utilizando una bomba de infusión. La bomba PCA le permite al paciente recibir el medicamento para el dolor en forma segura cuando más se necesita. El paciente podrá controlar cuándo recibir una dosis del medicamento llamada dosis de refuerzo, presionando un botón y no tendrá que esperar a la enfermera para que se la administre. El médico decide qué medicamento será utilizado para tratar el dolor. Habitualmente es morfina, hidromorfona o fentanilo. Todos estos medicamentos son opioides, narcóticos, que también se presentan en otras formas como tabletas, comprimidos para controlar el dolor.
La cantidad de medicamento para tratar el dolor, la dosis, dependerá de la talla corporal, la edad, la afección en general, el tipo de dolor y su intensidad. Asimismo, el médico determinará las dosis para la bomba PCA, por lo que se conoce como programación de la bomba. El tubo del PCA se conectará a la vía intravenosa del paciente. Recuerden, ya habíamos platicado que generalmente se le pone un suero a través de un catéter a una vena del paciente para ya tener lista la vía abierta para ingresar, en este caso, un analgésico. Cuando el paciente tenga dolor y presione el botón, la bomba administrará una cantidad de medicamento llamada dosis bolo o dosis de refuerzo a través de la vía intravenosa. Al presionar el botón, el paciente podrá recibir dosis más pequeñas y frecuentes del medicamento para tratar el dolor, que le permitirán controlarlo con menor riesgo de quedarse dormido y de disminuir la frecuencia respiratoria, pues en general estos opioides deprimen el sistema respiratorio. El programa de computación en la bomba de infusión tiene un temporizador llamado de bloqueo para impedir que el paciente se administre dosis con mayor frecuencia de lo indicado. Aunque el paciente presione el botón antes que el periodo programado finalice, la bomba no administrará la dosis. La dosis se administrará únicamente si el paciente presiona el botón luego de que haya transcurrido el tiempo suficiente desde la última dosis. La bomba almacena la información sobre la cantidad de medicamento para tratar el dolor que el paciente reciba, al igual que la cantidad de veces que se presione el botón, incluso si el tiempo de bloqueo impide a la bomba administrar una dosis. La bomba se puede programar para administrar una cantidad continua del medicamento para tratar el dolor, incluso si el paciente no presiona el botón. A esto se le llama infusión continua, basal o infusión de fondo. Al menos una vez por día, el equipo de atención médica revisa la cantidad de veces que el paciente ha presionado el botón y los niveles del dolor. Viendo la información almacenada por la bomba, pueden determinar si las dosis del medicamento son las óptimas para aliviar el dolor del paciente. Si el paciente continúa sintiendo dolor, se puede aumentar o disminuir la cantidad de medicamento o se puede utilizar un medicamento diferente. El equipo también supervisa con frecuencia el programa de la bomba para garantizar que la configuración de la bomba sea correcta. Vean, aquí tenemos una bomba de este tipo. En este caso, vean, es de morfina. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Vean, aquí tenemos la tasa continua, la dosis del PCA y el bolus que comentamos, los cuales se pueden ajustar con la botonera que vemos aquí. Ok. De los modos de funcionamiento. Puede tener dosis a demanda, o bien infusión basal más dosis a demanda, o bien infusión a demanda. También infusión preprogramada variable más dosis a demanda, o dosis a demanda más infusión con retroalimentación. Entonces, básicamente el procedimiento es el siguiente. El algoritmo del PCA es el que se encuadra en este cuadro naranja.
De modo que el paciente regresa de la unidad de cuidados de post-anestesia al cuidado del PCA, ¿de acuerdo? De modo que ya con el PCA se le da una dosis de carga, una dosis de bolo. Puede ser que tenga también una infusión basal, con un intervalo de bloqueo y una dosis límite. Vean, aquí tenemos otro tipo de bomba PCA. Bien, la dosis de carga. Es la dosis inicial de analgésico necesaria para establecer analgesia. Hay gran variación interindividual según el peso, edad, historia clínica, etc. No influencia el consumo posterior de analgésicos. Tenemos también la dosis bolo o bolus, que es la cantidad administrada cuando el paciente presiona el botón. Es la dosis óptima para una analgesia satisfactoria sin efectos adversos excesivos y que puede ser ajustada por el médico. Tenemos el intervalo de bloqueo. Es la duración de la analgesia de 5 a 20 minutos. Depende del tipo de fármaco, ruta de administración, tamaño de dosis bolo, etc. Tenemos la dosis límite. Esto es el máximo número de dosis en un tiempo dado, cuando no hay evidencia de mejoría. También tenemos la infusión basal. Esto es la infusión constante cuando no hay mejoría, útil en pacientes consumidores de opioides. Aquí tenemos los fármacos más utilizados que son opioides para este tipo de bombas PCA, que es para dolores muy fuertes, ya en pacientes muy graves, incluso en pacientes terminales. Entonces, se utiliza la morfina, la dosis bolo suele ser de este valor. Los intervalos de bloqueo típicos en minutos andan por estos valores y también con una infusión continua de estos valores, ¿verdad? De miligramos por hora. De la misma forma, la hidromorfona, el fentanil, sufentanil, meperidina, el tramadol, entre otras. Bien, vamos a conocer un poco acerca de la morfina. Este es un opioide de elección. Es agonista mu, es decir, que colabora conjuntamente con los receptores opioides localizados en el cerebro y médula espinal. Tiene eliminación renal. No usar si la creatinina es mayor a 2. La creatinina es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de la creatina, que es un nutriente útil para los músculos. Se trata de un producto de desecho, la creatinina, del metabolismo normal de los músculos que habitualmente produce el cuerpo a una tasa muy constante, dependiendo de la masa muscular, y que normalmente filtran los riñones excretándola en la orina. La medición de la creatinina es el modo más simple de monitorear la correcta función de los riñones. Tenemos el fentanilo. Tiene una vida media más corta. Su pico de acción es más rápido y puede provocar falla renal. La hidromorfona. Aunque la morfina es el estándar de referencia para el manejo del dolor intenso del cáncer, algunos pacientes no logran la analgesia adecuada o sufren toxicidad intolerable relacionada a la morfina. Para este tipo de pacientes se recomiendan alternativas como la hidromorfona. Esta es de 5 a 6 veces más potente y no tiene eliminación renal. También tenemos la meperidina. Es un analgésico narcótico
con múltiples acciones cualitativamente similares a los de la morfina, la más prominente de las cuales implica el sistema nervioso central y músculos lisos. Las principales acciones de interés terapéutico son la analgesia y la sedación. Es un metabolito activo, normeperidina. Se acumula en el cuerpo a un ritmo más rápido de lo que se excreta, en particular en pacientes ancianos o los que tienen comprometida la función renal o hepática. Es también neurotóxico. No se utiliza en pacientes que sufren de convulsiones. Tenemos el tramadol. Este se usa para aliviar el dolor moderado a moderado intenso. Pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos opiáceos, narcóticos. Funciona al cambiar la manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. Tiene una dosis techo, es decir, por encima de esta dosis no aumenta la analgesia, pero sí aumentan los efectos secundarios. Provoca más náuseas y vómito. Y bueno, su efecto es opioide. Claro, recuerden, pueden hacerme comentarios a través del chat, o bien si lo están viendo por YouTube, en los comentarios de YouTube. El algoritmo genérico de estas bombas PCA es el siguiente. Aquí el paciente sale de la unidad de cuidados postanalgésicos, de modo que se le da morfina u otro opioide de 2 a 4 miligramos vía intravenosa cada 5 a 10 minutos hasta que el puntaje del dolor que el mismo paciente califica sea menor o igual a 4 de una escala de 0 a 10, o que el ritmo respiratorio por minuto sea menor a 12. Entonces ya el algoritmo del PCA, y que probablemente algunos de ustedes tengan que revisar, corregir o hacer en algún sistema, sería este. El inicio del régimen intravenoso con el PCA es una dosis de 1 miligramo de morfina o su equivalente, con un bloqueo de infusión de 6 a 8 minutos, sin infusión basal hasta en 4 horas. Aquí hay dos alternativas: que el paciente manifieste un alivio del dolor y de un puntaje satisfactorio, para lo cual continúa el mismo régimen hasta la transición de que se le quite el sistema PCA y ya reciba analgesia a través de tabletas, comprimidos o algo así. Es decir, que ya mejore el paciente. O bien, la otra alternativa es de que el paciente se queje de un inadecuado alivio del dolor. Entonces, el algoritmo del PCA debe de decidir: ¿el paciente recibe de 2 a 3 dosis por hora? Si sí recibe esto, entonces es de verificar si está sedado. Si ya está sedado, se agregan adyuvantes no opioides, es decir, no se le dan más opioides, pero sí se le dan otros fármacos que lo mantengan más cómodo. Que no está sedado, entonces se le administra un bolo y se aumenta la dosis a demanda de 1.5 a 2 miligramos. Aquí vemos si el alivio es satisfactorio. Si no es satisfactorio, es decir, hay un control inadecuado del dolor, se le administra otro bolo y se hace una infusión basal, es decir, una infusión de fondo continua
de 1 miligramo por hora. Ok, entonces estábamos en este punto. En este caso de que el paciente no recibe de 2 a 3 dosis por hora, pues aquí se le reeduca al paciente, se le hace ver que puede seguir oprimiendo el botón para que reciba bajo demanda del mismo más analgésico. Los problemas con la PCA. Los más frecuentes son errores de programación. Otro error es entrenamiento del paciente, que no queda bien entrenado de cómo usar el sistema. Otro es la disminución de movilidad del paciente. Puede ser también sedación excesiva, o bien que pueda haber depresión respiratoria, o también un inadecuado control del dolor. Los efectos secundarios. Todos los opioides los producen, pero hay variación interindividual. Entonces, aquí tenemos que puede haber náusea o vómito. Aquí lo vemos ya sea con morfina, hidromorfona o fentanil. Y los casos que se dan con cada uno de estos opioides. Prurito, es decir, esa comezón con los diferentes opioides, retención urinaria, sedación, depresión respiratoria, dolor de cabeza, confusión, agitación, alucinaciones. De los beneficios que da la PCA. En general, hay una mejor analgesia y mayor satisfacción del paciente. Entonces, vean, aquí está una tabla comparativa. El NCA es el control debido a la enfermera. Es decir, que la enfermera llega y le administra el fármaco, o bien que el PCA es bajo demanda del paciente, como lo hemos comentado. Entonces, de efectos adversos manifiestan los pacientes que es igual. Alivio del dolor es mejor con el PCA que con la enfermera. Alivio de la ansiedad es mejor con el PCA que con la enfermera. Su satisfacción del paciente es mejor con el PCA que con la enfermera. Funcionamiento pulmonar es mejor con el PCA que con la enfermera. Y la calidad del sistema es pues mejor con el PCA que con la enfermera. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de las bombas de microinfusión. Las bombas de microinfusión son similares a las de propósito general, pero tienen una resolución de flujo mayor y suministro de flujos más pequeños. Son usadas normalmente en áreas de cuidados críticos para pacientes neonatales, así como pacientes ambulatorios, para administración, por ejemplo, de insulina en casos de diabetes. Es decir, aquí ya la administración de insulina debe de ser en cantidades muy pequeñas y en forma muy precisa, que haciéndolo con una jeringa y a mano es muy difícil de hacerlo. Microinfusión es la característica de una bomba de infundir flujos menores a 100 mililitros por hora, con pasos de hasta 0.1 mililitros por hora. Vean, aquí tenemos, por ejemplo, una pequeña bomba de infusión para los diabéticos, ¿verdad? Bien, por otro lado,
Vamos a hablar de las bombas de nutrición enteral. Las bombas de nutrición enteral son utilizadas para liberar una solución enteral o mezclas de comidas al estómago del paciente o al intestino delgado por medio de un tubo de nutrición enteral. Es decir, por alguna situación el paciente no puede ingerir alimentos sólidos por la vía normal, de ponérselo en la boca, masticar, pasarlo, etcétera, sino que hay que administrar el alimento ya sea directamente al estómago por alguna vía o a algún nivel del intestino delgado. De modo que vean, esta es una bomba de nutrición enteral. Vean, aquí tenemos la bolsa con el alimento preparado. Claro que no viene como lo comemos en forma normal, sino que esto ya es un tipo de atole, digamos, o jarabe, una preparación con los nutrientes necesarios para que el paciente esté bien. Y aquí tenemos la bomba, ¿de acuerdo? Con su botonera para dar los flujos de infusión necesarios. Bien. Algunas condiciones de enfermedad interfieren con el proceso de ingesta de alimentos, así como también con la digestión y absorción de ciertos nutrimentos. En esos casos, el soporte nutricional deberá ser instaurado para mantener un estado nutricional óptimo y proveer mediante las necesidades nutrimentales del individuo. La nutrición enteral se refiere a la alimentación a través de una sonda o estoma que va de la vía oral o nasal al estómago o al intestino, generalmente en el yeyuno, en el nivel del yeyuno del intestino delgado. La elección del acceso a la nutrición enteral depende del diagnóstico y el tiempo previsto que requerirá este tratamiento. Recordemos que el yeyuno es una de las partes del intestino delgado entre el duodeno y el ilion, ¿de acuerdo? Aquí está el yeyuno. Su función es realizar la absorción de las sustancias del quimo alimenticio. En este tramo del intestino delgado actúa el jugo intestinal. Tiene vellosidades que absorben los nutrientes hacia la vena intestinal para ir a parar a la sangre. De modo que la idea de usar la bomba de nutrición enteral es ya sea depositar el nutriente en el estómago o en el yeyuno, ¿de acuerdo? Puede ser por una canalización nasal, un tubo que viaje a través de la nariz o la boca hasta estos puntos, o bien que se hagan incisiones, si depende de la gravedad del paciente, que se haga incisiones en el costado para llevar el tubo hacia ese punto. Tras la prescripción y cálculo de la forma de la nutrición enteral, es necesario elegir la técnica de infusión mediante la cual se le proveerán los nutrimentos al paciente. Los métodos a utilizar son alimentación por bolos, alimentación intermitente o alimentación continua. Vean en este dibujo, vemos la sonda de alimentación nasoenteral, que puede ser que llegue al estómago o que llegue al área del yeyuno, ¿de acuerdo?
o bien puede ser enterostomía, es decir, que se tenga que hacer una incisión en algún punto para llevar el tubo ya no a través de la nariz, sino a través de estas incisiones que se hagan. La infusión por bolos consiste en la administración por medio de jeringas o por gravitación. Esta modalidad es exclusiva para las sondas que van hacia el estómago, no siendo apropiada para aquellas que van al intestino. La fórmula deberá administrarse en un tiempo aproximado de 10 a 20 minutos cada 4 a 6 horas, procurando que no exceda 30 mililitros por minuto lo infundido. Vean, aquí está la administración por gravedad a través de una incisión en un costado del tórax hacia el estómago. La alimentación intermitente consiste en una administración controlada por gravedad o por bomba de infusión. Es una técnica más apropiada para pacientes con alimentación a estómago. Sin embargo, algunos pacientes con sondas postpilóricas suelen tolerarlo bien. La infusión se realiza en un promedio de 20 a 60 minutos por volumen de fórmula cada 4 horas. La alimentación continua, de las más utilizadas en el ámbito hospitalario, es la administración lenta sin interrupción durante 20 a 24 horas. Y vean, aquí tenemos otra imagen de una bolsa con los nutrientes enterales y la bomba de infusión enteral. Bien, vamos a pasar a hablar a otro tipo de bombas, de los dispositivos de asistencia ventricular. Para algunas personas que no pueden someterse a un trasplante de corazón, otra opción puede ser un dispositivo de asistencia ventricular, por sus siglas en inglés, el DAP. Un dispositivo de asistencia ventricular es una bomba mecánica implantada en el pecho que ayuda a bombear sangre desde las cámaras inferiores del corazón, de los ventrículos, al resto del cuerpo. Recuerden, llegamos a hablar en el curso anterior de bioinstrumentación acerca de la cardiomioplastía celular, cardiomioplastía dinámica, etcétera, entre otras, y que bueno, hay personas que inclusive la cardiomioplastía dinámica ya no les es de mucha ayuda, entonces se puede buscar los dispositivos de asistencia ventricular. El implante de un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo sería un DAVI en el pecho, es como lo observamos aquí. Vean, aquí está un tubo en el ventrículo izquierdo, viene la bomba y vierte la sangre en el callado aórtico, que ya va a dar al lecho vascular, ¿verdad? Ayuda a bombear la sangre del ventrículo izquierdo del corazón al resto del cuerpo. La unidad de control y el paquete de baterías se llevan fuera del cuerpo y se conectan al DAVI a través de un puerto en la piel. Vean, aquí tenemos las baterías, aquí tenemos la unidad de control y vean el puerto a través de la piel para estar alimentando y controlando la bomba ventricular. Por lo general, los dispositivos de asistencia ventricular se utilizan como tratamientos temporales para las personas que esperan un trasplante de corazón. Estos dispositivos se emplean cada vez más como tratamientos a largo plazo
para personas que padecen insuficiencia cardíaca, pero no reúnen los requisitos para un trasplante de corazón. Si un dispositivo de asistencia ventricular no ayuda al corazón, en ocasiones los médicos pueden considerar un corazón totalmente artificial como un tratamiento alternativo a corto plazo mientras se espera un trasplante de corazón. Bien, esto es todo del tema de bombas de infusión. Hicimos un recorrido general acerca de las bombas de infusión. Hay más tipos de bombas de infusión, pero creo que ya la idea general acerca de este tópico está cubierto. Es posible que a ustedes les llame la atención algún tipo particular de bomba de infusión y puedan ya profundizar mucho más en ese tema. Entonces, pues les agradezco mucho su atención y cuídense mucho y seguimos en contacto. Muchas gracias.